querido irmão, querida irmã. Sejam Hola, bem-vindos a querido mais um hermano, tutorial querida hermana. Alimento Diário. Sea bienvenido a un tutorial más del alimento diario. Llegamos a la semana número 4 de este volumen, que tiene como título Armarse con el pensamiento de Cristo para el sufrimiento. Estamos dentro de las epístolas de Juan y Pedro. En esta semana llegamos al capítulo 4 de Primera de Pedro. Y en esta semana nosotros recibimos mucho ánimo sobre los sufrimientos que son necesarios, nos perfecciona, cómo ellos nos purifica, cómo nos quitan todo lo que viene de nosotros mismos, de nuestro viejo hombre, y agrega lo que es de Dios en su lugar. Pero pasamos por todo esto con la palabra y sirviendo al Señor en la iglesia. Entonces hay mucho ánimo del Señor para nosotros. En el día lunes da un poco del paño del fondo de este capítulo. Nosotros vemos que Pedro, que es el autor de esta carta, él fue grandemente usado por el Señor, él fue un apóstol del Señor, grande participante del comienzo de la iglesia en Pentecostés, donde el Espíritu descendió para todos los judíos, y también un poco más adelante en la casa de Cornelio, donde también el descender del Espíritu también fue para los gentiles. Pedro fue muy usado en esta época, y dentro del tema del destinatario principal de sus dos cartas, nosotros vemos a los judíos que estaban dispersos en otras naciones, lejos de su casa. Entonces Pedro, él anima, él tiene mucho ánimo para estos judíos que habían creído en el Señor, pero que estaban dispersos, lejos de su nación. Y de cierta manera, aplicándolo a nosotros, todos nosotros estamos como en esta situación, porque nosotros que creímos en el Señor Jesús, somos parte de una nación santa, una nación celestial. No somos parte más de este mundo. Nosotros no hacemos más parte, pero sufrimos persecuciones, nosotros recibimos muchas dificultades por nosotros no estar encajados, alineados con el mundo. Y dentro de eso hay un ánimo que el Señor nos da en Juan capítulo 15, versículo 18 y 19. Voy a leerles a ustedes. Dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueseis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por tanto, hermanos, nosotros que creemos en el Señor, recibimos al Señor, en esta parte tenemos que estar fuertes, que nosotros no somos de este mundo. Nosotros no somos de este mundo, no estamos aquí para estar envueltos o arraigados a las cosas de este mundo, porque nosotros no pertenecemos aquí. Sin embargo, como dice en el capítulo 17, que el versículo 15 dice: yo no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No nos enraizamos en este mundo, pero nosotros estamos en este mundo. El Señor nos colocó aquí aún para obtener más de Él, crecer en vida, edificar la iglesia, para cumplir su propósito. Pero nosotros no nos arraigamos aquí. Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Entonces, este contexto es en el que Pedro nos anima a los judíos que estaban dispersos. Y ya entrando en la epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Hermanos, nuestro proceder hoy, aquí en este mundo, aquí en la iglesia, él debe ser un gran testimonio para las personas que están afuera, para aquellos que no conocen al Señor y ven nuestro proceder en este mundo, que nosotros no pertenecemos a este mundo.
Ellos van a ver que nosotros andamos con el Señor, nos sumergimos en la palabra, estamos en constante comunión con Él. Nosotros tenemos algo diferente, ¿no es así? Nosotros tenemos una alegría diferente porque nuestra expectativa no está en este mundo. Por tener nuestra experiencia con el Señor, como dice este versículo, aquello que el Señor hizo por nosotros, toda su obra, Él no tiene como objetivo final, principal, redimirnos de nuestro pecados. Él hizo eso porque era necesario y maravilloso, pero Cristo murió, como acabé de leer, una única vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Entonces, toda nuestra experiencia con el Señor, el objetivo final es conducirnos a Dios. Nosotros andar con Dios, tener experiencias íntimas y perfectas con Él. Amén. Esto es lo que nosotros vemos en la introducción de esta semana. Y en el día martes nosotros ya vamos avanzando en este tema de los sufrimientos. Nos dice que en el comienzo de la historia, cuando el hombre fue creado y él infelizmente cayó, cuando el hombre cayó, él probablemente la intención de querer agradar a Dios, él cayó porque él quiso tener discernimiento del bien y del mal, y probablemente él quería discernir el bien y el mal para agradar a Dios, para ser semejante a Dios. Esta táctica engañosa que el enemigo usó al comer de este fruto del árbol equivocado, el mal entró en el hombre, entró el pecado en la historia que nosotros ya conocemos. Pero lo que nosotros aplicamos a nuestra vida aquí es que será que nosotros estamos en este mismo principio. Nosotros estamos haciendo las cosas dentro del principio del árbol del conocimiento del bien y del mal, querer agradar a Dios por nuestro propio discernimiento, con nuestra propia habilidad, con nuestro propio esfuerzo. Esto es un gran peligro que nosotros podemos correr, porque nuestra relación con Dios no debe ser de tomar la palabra de Dios o el vivir cristiano como una regla de conducta. Yo necesito hacer esto, no puedo hacer aquello, esto y aquello. No, es algo más íntimo, más interior. Lo que Dios quiere es que nosotros estemos conectados con Él, porque nuestra capacidad de agradar a Él, de esforzarnos para hacer el bien, para hacer las cosas correctas, para no hacer las cosas equivocadas, hecho por nuestra capacidad, no tiene ningún valor. No tenemos capacidad de agradar a Dios. Por eso que Dios, Él quiere que nosotros estemos conectados a Él, porque de esa manera vamos a depender de Él y Él va a hacer todo. No somos nosotros los que vamos a hacer. Oh Señor Jesús, por eso que Isaías, un versículo muy rico de este día, Isaías capítulo 66, versículo 2, dice así: por mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. En otra versión dice aquel que tiene amor reverente a mi palabra. Entonces, hermanos, el hombre para que Dios mira, aquel que el Señor se preocupa, habita con él y actúa, es el hombre que está afligido y abatido de espíritu y tiembla delante de su palabra. Si yo, en mí mismo, en mi ser natural, yo creo que puedo hacer algo para Dios, que tengo la capacidad de agradar a Dios, que voy a esforzarme y yo soy esto, soy aquello, hermanos, Dios no mira a estos. Dios mira a aquel que es humillado de espíritu. Quiere decir que alguien que se arrodilla delante de Dios, alguien que reconoce que necesita de Dios para todo, que no puede hacer nada. Y cuando nosotros tenemos tal actitud para con Dios, ahí sí Él mira para nosotros, ahí sí Él está con nosotros.
Y como dice en el mismo versículo, es aquel que tiembla mi palabra, aquel que depende de la palabra, aquel que se despierta, que pasa todo el día inmergiendo en la palabra porque sabe que esta palabra es la que va a hacer la obra, sabe que esta palabra es la que va a hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, esta puede ser nuestra condición, debe ser nuestro proceder para con el Señor. Ahí el alimento diario cita Lucas 18. No voy a leer por el tiempo, pero podemos entrar. Pero muestra la diferencia de un fariseo que creía que daba el diezmo, aquel que hacía muchas obras para Dios, y no era como el publicano que no hacía nada de esto y así. Pero el publicano, él se arrodillaba, se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mi pecador. Y aquí el publicano que Dios miraba, y fue esta parábola lo que Él nos ha dejado. Entonces nosotros tengamos esta misma actitud. No podemos enorgullecernos, creer que somos capaces, ser como este publicano que se golpeaba el pecho y reconocía su situación, que era solo un pecador. Oh Señor Jesús, hermanos, nosotros no somos nada, dependemos del Señor, y por eso que nosotros necesitamos tanto inmergir en su palabra. Oh Señor Jesús. Entonces, volviendo a Primera de Pedro, es justamente por esto, hermanos, que los sufrimientos, Él tiene un papel importante. El versículo 6 dice: en esto exultáis, aunque por breve tiempo, si es necesario, seáis constritados por varias probaciones. Entonces los sufrimientos, ellos son necesarios. Creo que nadie le gusta sufrir, a nadie tiene ansia por el sufrimiento, claro que no, pero no es agradable para nuestro ser, pero ellos son necesarios, porque los sufrimientos nos llevan a esta condición de nos arrodillarnos, de ir delante del Señor, y nosotros vemos que somos muy limitados, y nosotros vemos que no somos capaces de agradar al Señor por nosotros mismos. Nos humillamos delante del Señor, pedimos su misericordia, su gracia, y así más de Cristo es agregado a nosotros. Y así nuestra experiencia con el Señor se profundiza. Entonces es justamente esto, este ánimo que Pedro nos trae. Pedro mismo pasó por esto. Su historia fue de alguien que se equivocó mucho, que era muy rápido en actuar sin pensar. Él cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, pero después él también negó al Señor 3 veces y hizo varias experiencias de Pedro, pero gracias al Señor él siempre se arrepintió. Él lloró amargamente porque negó al Señor, y él mismo siguió en su piel el punto de que estos sufrimientos servía para ver lo que estaba dentro de él, para él poder postrarse delante del Señor, pedir su gracia y misericordia, y allí más de esta fe pudo crecer en sus vidas. Y esta experiencia que nosotros tenemos, por eso que ya entrando en el día miércoles, nosotros llegamos al versículo 7 de este capítulo que dice: para que sometida, el versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, hermanos, aquí Pedro compara con nuestros sufrimientos, nuestras pruebas, con la prueba del oro, la purificación del oro. El oro, para ser purificado, él necesita ser colocado en una alta temperatura. Él es colocado en un crisol que es usado para esto y se coloca en una alta temperatura para que él pueda derretirse, y como el oro no es tan pesado, las impurezas van para arriba. Aquel material de estado líquido pasa a ser purificado. Entonces, nuestra experiencia, nuestra purificación de nuestra alma es justamente como la del oro. Es necesario altas temperaturas. No es agradable, porque
no es como nosotros nos gusta, pero ellas son necesarias para purificarnos. Y el resultado vale mucho. El resultado es gloria y honra en la revelación de Jesucristo. En medio de menos nuestras impurezas y más del Señor. Y aparte de purificarnos, estas pruebas, nos muestran que existe un gobierno. Existe alguien que está en el trono. Y en nosotros mismos, nuestra capacidad, creemos que tenemos control de algo. Pero en todo esto, el Señor nos muestra que Él está en el trono. Él tiene que gobernar sobre nuestras vidas. Y Él juzga primero los cielos. Aquí en el versículo dice que el juicio del Señor ha de comenzar por la casa de Dios. Él va a juzgar a todo el mundo, Él va a juzgar las naciones, el tribunal, todo lo que va a suceder cuando el Señor vuelva. Él juzga a los suyos, a usted y a mí. Esto en verdad es mucha misericordia del Señor, porque aquello que hacemos de equivocado, el Señor hoy coloca su luz por medio de los sufrimientos y nosotros nos derramamos, nosotros vemos aquello que estaba escondido en nuestro corazón y nosotros podemos arrepentirnos. Entonces, entrando en el capítulo 4 de Primera de Pedro, que es el texto base de esta semana, el versículo 1 dice, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces, el ánimo que Pedro nos trae es que es el mismo Señor Jesús, Él también pasó por muchos sufrimientos y nosotros debemos armarnos con este mismo pensamiento. Aquello que el hermano viene a ayudarnos es que la victoria no es sobre las pruebas, ellas comienzan en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Tenemos que colocar nuestros pensamientos en Dios, en su palabra, porque en Romanos capítulo 8, 5 y 6 tenemos una ayuda práctica sobre esto. Romanos 8, 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ellos piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, hermanos, en los sufrimientos no se trata de una cuestión de pensar positivamente, pensar que las cosas van a suceder y entrar. Y en el ramo de en la psicología de pensamientos positivos, no es de esta manera que el Señor nos está orientando. Es colocar la mente en el Espíritu, colocar la mente en la palabra. Apoyarnos en lo que el Señor habló para mí, en sus promesas, en la palabra profética, lo que tenemos que hacer hoy. Cuando yo estoy inmerso en la palabra, yo voy a tener fuerza para sustentar, para perseverar en las pruebas y en los sufrimientos. Oh Señor Jesús, porque también en Romanos 12, yo no voy a leer por causa del tiempo, pero nos habla de que debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio santo y agradable a Dios, y de esta manera nosotros no nos vamos a conformar con este siglo, sino que vamos a tener una transformación de nuestra mente para experimentar la buena y agradable voluntad de Dios. Entonces, hermanos, debemos transformar nuestra mente, debemos colocar nuestra mente en el Espíritu para que experimentemos la voluntad de Dios en medio de los sufrimientos. Amén. Todo esto viene por la palabra, gracias al Señor. Entonces, ya entrando en el día jueves, siguiendo en el tema, Colosenses 3, del 1 al 2, habla justamente, no voy a leer por causa del tiempo, pero habla sobre nosotros buscar las cosas de lo alto y pensar en las cosas de lo alto, confirmando justamente esta orientación sobre nosotros colocar nuestra mente en el Espíritu, en la palabra que es de lo alto, no en las cosas que son de la tierra. En 1 Corintios 6:17, ese vamos a leer, habla que 6:17 dice,
Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, hermanos, para nosotros unirnos al Señor, nosotros necesitamos estar en el Espíritu, necesitamos estar unidos con Él, con nuestro espíritu. Nosotros creemos en Él y Él habita en nuestro espíritu. Cuando nosotros invocamos al Señor, nosotros entramos en su palabra, nosotros lo contactamos al dentro de nuestro espíritu y ahí sí, yo y usted tenemos fuerza para perseverar en los sufrimientos. Prosiguiendo aquí en el capítulo 4, ya leí el versículo 1. Para que el que sufrió en la carne dejó el pecado. En el tiempo que los resta en la carne, ya no viváis conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, aquí dice que aquel que sufrió en la carne terminó el pecado. Aquí no se trata de ascetismo, no se trata de yo golpear mi cuerpo, de yo buscar los sufrimientos carnales para que Dios me purifique y tal cosa. No se trata de esto. El Señor mismo sabe de todas las cosas y Él va a levantar situaciones en nuestro día a día, en nuestro vivir familiar, en nuestro trabajo. Todo Él lo sabe. Él está en el trono, Él es el que comanda todas las cosas y Él sabe lo que yo y usted necesitamos pasar. Y todo esto, voy a leer aquí. Ya no viváis de acuerdo con las pasiones de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Él es para que en todo esto vivamos según su voluntad. Y prosiguiendo, en el versículo 3 y 4 habla, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Ellos vivían en este ambiente de lujurias, de orgías, bebederas, concupiscencias, y aquellos que vivían con ellos, y ellos vieron que ahora eran diferentes, habían recibido al Señor, ellos ahora los difamaban. Versículo 4. Desenfreno, extraña que vosotros no corráis con ellos en la misma desenfreno. El pueblo que era diferente, ellos sufrían persecuciones, ellos eran despreciados, calumniados por los demás que no estaban haciendo más esto, y de cierta manera yo y usted estamos sujetos a esto. Entonces nosotros muchas veces en nuestro vivir común, en el mundo, en el trabajo, con los amigos y compañeros, muchas veces sufrimos este tipo de persecuciones también, pero nosotros debemos perseverar firmes, porque nuestra conducta sabe lo que ella hace, ella lleva luz a las personas. Por eso, para ellas ver algo diferencia, alguien que no hace ciertas cosas, y podemos hacer y vivir de manera feliz en la vida de la iglesia. Ellas reciben una luz y ven su situación y no les gusta, rechaza. Ellas quieren apartarse, hablar mal. Oh, Señor Jesús, nuestra luz molesta, hermanos, a aquellos que están en el pecado. Pero ella ilumina. Con nuestro testimonio, con nuestra perseverancia, debemos ganar a muchas personas. Oh, Señor Jesús. Entonces, prosiguiendo en este capítulo, ya dentro del día viernes, el versículo 5 ahora, dice así, prosiguiendo, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a la muerte, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Entonces, hermanos, dentro de esta situación difícil de persecución, Pedro nos anima a nosotros perseverar, porque Dios ha de juzgar. Dios lo sabe. No se preocupe, usted y yo. Dios va a juzgar vivos y muertos. Dios va a juzgar a todos los que están vivos hoy y todos los que ya partieron, ya murieron. Entonces, nunca piense, hermano, amada hermana, que nuestra vida es injusta. A veces nosotros
pensamos, pero ¿por qué sucede esto conmigo y no sucede con él? Yo que conozco al Señor y sirvo en la iglesia, está sucediendo conmigo. Hermanos, Dios ha de juzgar. Nuestra vida en esta tierra, ella es pasajera. Nosotros no nos enraizamos aquí, nosotros no pertenecemos a este mundo. Dios sabe, hermanos. Él sabe lo que nosotros necesitamos pasar. Él sabe lo que está escondido dentro de nuestro interior, y Él va a juzgar a mí y a todos los que nos están difamando, aquellos que aparentemente tienen una vida mejor. Nosotros podamos creer que tiene una vida mejor, pero hermanos, Dios sabe y Él va a juzgar a cada uno. Entonces, hermanos, este es el ánimo que Pedro nos da, porque en verdad, como ya hablamos, es mucha misericordia, hermanos, nosotros pasar por estas situaciones de hoy, porque, hermanos, cuando el Señor venga en su juicio, nosotros estaremos delante de Él. La luz va a ser colocada y tal vez allí en nuestro interior Él nos muestre algo que nosotros no sabíamos que teníamos. Algo de nosotros mismos, algún orgullo, alguna insatisfacción, algún pecado. Y hoy, como nosotros somos juzgados hoy, los sufrimientos y las situaciones que nos sobrevienen, nosotros podemos ver estas cosas. Nosotros podemos recibir la luz del Señor, oh Señor Jesús. Por eso que Él nos anima. Versículo 7 dice así: porque la ocasión de que el juicio comience por la casa ya ha comenzado. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, cada situación que pasamos, hermanos, que el Señor nos muestra y nos perfecciona, nosotros crecemos más en Él, nosotros estamos de esta manera obedeciendo a su Evangelio para nosotros ser aprobados, así como el fuego es aprobado en aquel proceso. Hermanos, esto es mucha misericordia del Señor, oh Señor Jesús. Algunos versículos más. 1 Pedro 1:6 ya leí: que os exultáis, aunque en el presente seráis afligidos por diversas pruebas si sea necesario. Y 2:12 también nos dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmura de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, nuestra perseverancia en las pruebas, en los sufrimientos, ellas redundan en glorias a Dios. Aquellos que ven que nosotros pasamos por esta situación. Y el versículo 19, porque esto merece aprobación, que si alguno causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Esto es grato, sufrir, pasar por injusticia. Y el 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, hermanos, este proceso es doloroso, que no es agradable, pero que es de mucha misericordia del Señor para nosotros. Los sufrimientos, derramarnos y hacer que más de Él crezca en nosotros. Nosotros ganamos a las personas y redundamos en muchas glorias a Dios. Nosotros tenemos una relación más íntima con el pastor y obispo de nuestras almas, que es el Señor Jesús. Amén. Entonces, prosiguiendo en el día sábado, un ánimo más que nosotros recibimos, hermanos, es que el fin está cerca. Hermanos, nosotros estamos en esta carrera cristiana, corriendo para el Señor, sirviendo al Señor. Hermanos, nosotros estamos en la recta final. Falta poco. Vale la pena nosotros perseverar, porque el Señor está volviendo. En el alimento diario, nuestro hermano, Él nos anima, hablando sobre la experiencia de África, que recientemente hubo una conferencia memorable en África del Sur y tuvimos centenas de hermanos, tanto de otros lugares del mundo como de la propia África, dando testimonio de aquello que el Señor está haciendo y cómo la inmersión en la palabra está haciendo la obra de Dios, ganando personas. El colportaje está funcionando en todos los países de África. Muchos contactos son abiertos, muchas casas son abiertas. Hermanos, el hijo varón está siendo engendrado. Hermanos, estamos en la recta final.
Vamos a perseverar. No es fácil, hay muchas dificultades, muchos sufrimientos, pero todo esto es necesario porque en todo esto nosotros necesitamos ganar más del Señor y falta poco, hermanos. Porque el tiempo, Él está llegando al fin y Él exige, es para hacer la voluntad de Dios, que es encabezar todas las cosas en Cristo. Entonces nosotros estamos aquí, hermanos. Vamos a sumergirnos en la palabra, vamos a sumergirnos en el vivir de la iglesia, vamos a servir al Señor con intensidad, porque en cuanto estamos aquí, hermanos, es para esto que estamos, es para esta es la propuesta que tenemos que vivir, que Dios quiere encabezar todas las cosas en Cristo. Esto comienza en usted y en mí, en la iglesia, para ganar esta tierra para el Señor, amén. Entonces, todos los detalles que él habla, unos detalles del fin de la última semana de Daniel, el anticristo, la edificación del templo, todo esto está para suceder, todas las señales, está por suceder todas estas cosas. Tenemos poco tiempo. Solo voy a leer un versículo, que es Mateo 26:41, que es nuestra actitud en este tiempo final. ¿Es de qué? Vigilar y orar, para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, es el tiempo de vigilar, de enfocar en la palabra de Dios, en la palabra profética, de lo que el Señor está hablando hoy, la dirección que el Señor está dando para su iglesia hoy. Es el tiempo de vigilar. Entonces, hermanos, nosotros debemos salir de nuestra vida solamente individual y edificarnos juntos. Este es el destino, este es el propósito de esta edificación de la iglesia. Es unirnos más, todos nosotros, dejar aquello que es solo nuestro y nosotros vivir la vida colectiva para el Señor, edificando su iglesia. Porque el final de todo esto es nosotros amarnos unos a los otros. Y ya entrando en el domingo, finalizando esta semana, es lo que habla en Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios 4, 15 y 16, dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, hermanos, esta edificación, esta obra que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros, ella tiene como fin el amor, porque por el amor es que el cuerpo es consolidado, hermanos. Aquí da el ejemplo de material de construcción de una obra. Aquí tenemos el hormigón armado, que tienen varios materiales, pero juntos, cada uno en su porción correcta, cada uno haciendo su función, y ellos se mezclan y se adiciona cemento, agua, cada uno en su proporción correcta. Allí nosotros tenemos un hormigón armado, tenemos un material listo para la edificación. Entonces, hermanos, este es el propósito de Dios en el tiempo. Él quiere encabezar todas las cosas en Cristo. La iglesia necesita ser edificado, y para yo y usted necesitamos pasar por este proceso. Necesitamos juntarnos, unirnos más con este amor que viene de Dios. Entonces, todos los sufrimientos que pasamos, que hablamos, Él nos lleva para esto. Él nos lleva a tener esta comunión con el Señor para que este amor de Dios crezca en nosotros y nosotros unirnos más para edificar la iglesia, que es la casa de Dios. Amén. Y ya finalizando, y otra característica de quien ama es servir. Volviendo al texto de 1 Pedro capítulo 4, versículo 9. Voy a leer el 7 que no leí. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido,
Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, hermanos, una característica importante aparte del amor es servir. Nosotros estamos aquí, en esta tierra, en vivir la vida de la iglesia para nosotros servir, para entregarnos al Señor. Y aquí, de una manera más práctica, habla de hospedar, de abrir nuestras casas. Una herramienta muy importante en el cuidado de las personas, de los contactos y en el cuidado mutuo entre los hermanos, son los grupos familiares. CFCM nos anima el hermano en el alimento diario de abrir nuestras casas para cuidar de las personas, nosotros hacer reuniones en nuestras casas. Amén. Oh Señor Jesús. Y prosiguiendo, el último versículo, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, al poder de Dios que da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí, hermanos, tenemos un principio muy importante que confirma de manera maravillosa todo aquello que hemos vivido. Que aquel que habla, hable de acuerdo con los oráculos de Dios, con la palabra de Dios. Nuestro hablar en la iglesia, aquellos que hablan por el Señor, ellos no hablan conforme a su propia opinión, conforme a su propio conocimiento o con lo que ellos creen que deben hablar. Ellos hablan de acuerdo con los oráculos de Dios. Aquí entendemos este versículo como los oráculos son aquellos que hablaban palabras de los apóstoles, hablaban palabras de Dios, hablaban la palabra de los apóstoles, que es la palabra profética, aquello que es la dirección que el Señor tiene para su iglesia hoy. Entonces, aquello que nosotros hablamos de acuerdo con esta dirección. Y aquí que voy a leer, que está en el alimento diario del domingo, es una nota de la versión Restauración explicando sobre Romanos 12, 6 al 12, que habla con relación a los dones conforme a la palabra, que es profecía, enseñanza y exhortación. Yo quería leer esta porción del alimento diario que queda muy claro. Profetizar es hablar por Dios y manifestar a Dios en el hablar, sobre su revelación directa. Profetizar puede incluirse la predicción, pero no es el aspecto principal de la profecía mencionado aquí. Profetizar trae la revelación de Dios para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea edificada. Estos tres, la profecía, las enseñanzas y las exhortaciones, están relacionados y coordinados entre sí. El que profetiza habla de lo que recibió como una revelación directa de Dios. Quien enseña con base en lo que el profeta habló. Usted ve la importancia. El que exhorta lo hace según el hablar directo de la revelación de Dios y la enseñanza que es según esta revelación. Estos tres tipos de hablar hablan de la edificación del cuerpo. Ellos ministran el suplir de vida a los santos para que crezcan juntos por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, profetizar, como es enseñado por Pablo en este versículo, es hablar por medio de Dios, por revelación directa y no por interpretación propia. Concluyendo, hermanos, todo lo que nosotros hacemos, nosotros dependemos de Dios. Nuestro hablar, Él tiene que depender de Dios. Si no, depende de mí, de mi capacidad, de mi opinión, aquello que yo creo que está correcto, aquello que creo que está equivocado, pero yo me vuelvo a Él y dependo de su palabra para yo poder hablar, y no solo hablar, sino todo lo que hago en la iglesia. Oh Señor Jesús. Entonces, hermanos, gracias al Señor por esta semana. Los sufrimientos, ellos son necesarios, pero nosotros pasamos por ellos dependiendo de Dios. Todo es misericordia de Él para mostrarnos quién somos, lo que está en nuestro interior, para que nosotros nos volvamos a Él, a su palabra, nos apeguemos más firmemente en la inmersión, a vivir lo que el Señor está llevándonos a vivir en este tiempo final en la iglesia. Y de esta manera es que nosotros vamos a tener el amor verdadero de Dios, vamos a edificar su casa y vamos a traer al Señor de regreso. Amén. Jesús es el Señor.